Correcto, ya empezamos, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema. Ayer nos quedamos en hijo de madre toxémica y después, si no me equivoco, sigue el síndrome ictérico. Bueno, la definición. ¿Cómo se define? Se considera como fetopatía por preeclampsia o eclampsia al conjunto de alteraciones observadas en los recién nacidos de Casi mujeres no con se diagnóstico. escucha. Casi no se escucha, Guillermo. ¿Ahí me escucha mejor? Ya subí mi volumen. ¿O sigue sin sonar? Bueno, subí el Sigue volumen. sin... Ok. Ok. Correcto. Entonces les estaba No puedes comentando prender tu que cámara, ¿verdad? no, todavía no me sirve. Ok. Antes esto se llamaba toxemia gravídica, pero pues en realidad es una fetopatía con mujeres que tienen preeclampsia o eclampsia. Entonces, vamos a recordar que era la preeclampsia, no es un síndrome que se caracteriza por edema, hipertensión arterial y proteinuria en mujeres embarazadas después de la semana 20. Y la eclampsia son convulsiones que se dan en mujeres con preeclampsia sin causa conocida. Entonces, esas son las dos grandes definiciones de estas patologías. En cuanto a la epidemiología, pues tiene una frecuencia del 5% al 9% de los embarazos en el mundo. Es más frecuente en primigestas y en nuestro país el 8% de las mujeres embarazadas van a presentar algún grado de preeclampsia. También es importante mencionar que medio millón de neonatos mueren en el mundo y pues el neonato al tener una madre con preeclampsia tiene el doble riesgo de morir que un embarazo sin preeclampsia. Entonces, pues sí pone mayor morbilidad y mortalidad, como lo vamos a ver en un momento. En cuanto a la clasificación, si ustedes pueden notar, se parece mucho a lo que vimos ayer con el síndrome de postmaduro. De hecho, son las mismas, es la clasificación de Clifford. Esta va a depender mucho si la preeclampsia es leve o grave, porque pues sí hay riesgo de mortalidad, pero va a ser mayor en una preeclampsia o en una eclampsia, o de hecho también puede ser un síndrome de HERP, que ya es mucho más grave, ¿no? De hecho, pueden hacer un neonato sin repercusiones aún teniendo preeclampsia, pero conforme van aumentando las cifras de tensión arterial, pues la mortalidad aumenta. Entonces tenemos el grado 1, que es descamación de cabello, expresión despierta y piel gruesa y seca, como lo que vimos ayer, con ojos abiertos, ¿no? El grado 2 lo que cambia es que ya va a haber mecón en el líquido amniótico, placenta y cordón umbilical. Y también, bueno, pues puede presentar el mismo síndrome de aspiración, ¿no? En el grado 3, las uñas y piel van a estar de color amarillento, el cordón va a estar grueso, amarillo y friable. El diagnóstico es clínico, pues más que nada el antecedente de que la mujer tenga preeclampsia o eclampsia. Esto pues ya nos va a hablar de que pues el neonato tiene un factor de riesgo, ¿no? Las repercusiones documentadas en el desarrollo y crecimiento del neonato pues también es bastante explícito, ¿no? Si ya nació y tiene lo que acabamos de ver, alguna clasificación de Clifford, o pues también no se olviden que puede tener repercusiones tardías ya en la adolescencia, como vamos a ver más adelante. Y pues en cuanto al diagnóstico diferencial, pues como la clasificación es la misma, siempre hay que tener en cuenta que también puede tener características de un postmaduro o de un recién nacido con sufrimiento fetal. También puede ser prematuro. Sí, de hecho, de aquí la mayoría son prematuros, o sea, la mayoría puede tener un retraso y puede también ser prematuro. De hecho, más de la mitad son prematuros y ya el otro porcentaje pueden ser postmaduros. Cuanto a las complicaciones, la verdad son demasiadas. Aquí lo pueden ver en la tabla 2 que está a la izquierda. Tenemos la morbilidad, puede tener RCU, No se ve. prematuridad, como dijo la doctora. Creo que puede ser tu computadora. No se ve nítido. Pero pues sigue porque creo que no hay nada que puedas hacer. Debe ser la transmisión. ¿Se ve borroso? Se ve borroso. Sí.
¿También así? Esa se ve mejor, pero la anterior no la hemos visto. A la anterior, es lo del diagnóstico. No, no, la siguiente. Ajá. Ah, creo que lo estás pasando por partes, ¿no? La que yo tengo ahorita tiene 3 imágenes. Le puedo Ajá. hacer zoom a cada una para que lo logren ver. Ah, pues mejor de cada una, porque así no se ve bien. Bueno, entonces, como les comentaba, la morbilidad pues son demasiadas patologías. Como pueden ver, hay RCU, prematuridad, bajo peso, puede estar pequeño para la edad gestacional, los trastornos metabólicos, igual como ya hemos visto, que son bastante frecuentes, los trastornos pues, sanguíneos también, la famosa asfixia también, son varios, ictericia, como vamos a ver en un momento después de esta presentación, y la mortalidad postnatal asociada a preeclampsia materna, pues tenemos desórdenes del neurodesarrollo, trastornos de aprendizaje, aterosclerosis, y una que mencionaba mucho las bibliografías era el infarto de miocardio, y también la posibilidad de tener cifras altas de tensión arterial y de la glucosa. O sea, puede ser diabético, hipertenso, o sea, tu riesgo o el riesgo del adolescente aumenta si su mamá tenía preeclampsia, ¿no? Y en esta tabla podemos observar como que ya más agrupadas las complicaciones por hijo de madre toxémica, que ya sabemos que es hijo de madre con preeclampsia o eclampsia. Aquí tenemos dificultad respiratoria, iónico-metabólico, neurológico y hematológico. Como pueden observar, ahí podemos observar el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio, que ayer andamos más en esos temas de cómo, pues la mayoría van a necesitar el oxígeno, ¿no? Ventilación mecánica si está más grave, surfactante, y también acuérdense que ayer la doctora dijo que igual los esteroides están indicados para la inflamación. En cuanto a la acidosis, pues corregir la acidosis, prevenir la hipoglucemia tomando las tomas de dextrosis. También puede haber hipocalcemia y varios trastornos de los iones. De neurológico, pues tenemos la que ayer les comenté que era la más grave, la encefalopatía, o las repercusiones que puede tener esta, ¿no? Hematológico, también tenemos la policitemia, que igual ayer la mencionamos. Ahí es el diagnóstico correcto que había mencionado usted, doctora: plasmaféresis, anemia e ictericia. Bueno, aquí un esquema que yo hice, bueno, yo no lo hice, ¿verdad? Pero está bonito, porque te le agrupa todo. Tenemos ahí, CAMSA te da las cifras de presión cuando ya se diagnostica, 140-90, recordamos que esa es, digamos, la leve, porque luego puede aumentar hasta llegar al síndrome de Hess, ¿no? Proteinuria y ácido úrico, mayor a 5 miligramos por decilitro. O sea, acá menciona que es una hipertensión inducida en el embarazo que se acompaña de proteinuria y que inicia después de la semana 20. Una más severa es la eclampsia. Riesgos fetales, pues ya lo vimos: prematurez, restricción del crecimiento, muerte fetal. Bueno, puede llegar hasta morir el feto por una madre con preeclampsia. O sea, puede no tener repercusiones o puede llegar hasta el óbito. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Factores de riesgo: nulliparidad, como ya mencionamos, es más frecuente en primigestas, obesidad, embarazo múltiple, enfermedad renal crónica, complicaciones neonatales, también ya lo mencionamos, influenciadas por la gravedad del cuadro materno. Mientras más grave esté su preeclampsia, más probabilidad va a tener de que se complique el neonato. Ahí están las complicaciones iónicas, hipermagnesemia, también las hematológicas, policitemia, anemia. Y bueno, en cuanto al tratamiento, se recomienda parto por cesárea, como también ayer mencionamos, para que, pues si de por sí puede tener un sufrimiento fetal, no lo vamos a exponer a ese traumatismo. Y pues también a la madre. Recordemos que no solo el neonato corre peligro, sino también la madre. De hecho, muchas madres mueren en un parto con preeclampsia, ¿no? Entonces, se recomienda el parto por cesárea.
como en las demás patologías, siempre debe estar listo el equipo para una posible reanimación neonatal. El Apgar sabemos que tiene que ser a minutos y a los 5 minutos. Y por mantener la temperatura adecuada, la dextrosis, como ya también mencionamos, lavado gástrico y prevención de complicaciones. Leí que si pesan más de 2.500 gramos y no tiene repercusiones, puede recibir un manejo habitual del neonato. Entonces, no siempre va a tener repercusiones, pero hay que estar atentos porque pues solo el hecho de que la madre tenga diagnosticada preeclampsia nos habla de que puede ocurrir algo malo en el parto. Y pues sería todo, doctora. ¿Algo que le gusta agregar o leo las preguntas? No, vamos a ver las preguntas. Bueno, ahí el que quiera contestar. ¿Qué caracteriza a un neonato postmaduro con Clifford 2? Estas son del tema de ayer también, por si no las ubican. Está bien. Recuerden que habían tres etapas. La 2, ¿por qué se caracterizaba? Como no participan, voy a... Estaban teñidos de meconio, ¿no? En la piel, el cordón umbilical y las membranas placentarias, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que le caracteriza a un ave que pues van a ser largo, delgado, con la piel agrietada, y el cabello y uñas largas también van a estar, y pues van a ser alerta, ¿no? Ojos abiertos y muy muy despierto. Pero sí, eso es lo que caracteriza la tinción por meconio. Siguiente, ¿cuál es la complicación más grave y mortal de la hipoxia fetal? La he mencionado bastante igual. Era la hipoxia, perdón. Encefalopatía isquémica, ¿no? Exacto, encefalopatía isquémica o por hipoxia. Todos los neonatos con síndrome de Asperger. A ver, ¿quién dijo Sí, eso? claro. Fui yo, Leonel. Ok, gracias. Todos los neonatos con síndrome de aspiración de meconio van a requerir aspiración endotraqueal, ¿cierto o falso? Falso. Falso, sí, falso. No todos van a requerir, depende cómo nazca, si está deprimido o si está hipotónico, o si está vigoroso, solo va a requerir pues, un secado normal, ¿no? ¿A partir de qué niveles de glucosa debes dar tratamiento en un neonato? Ahí está hablando de la hipoglucemia que les puede dar. De 40 miligramos por decilitro. Sí, algunas bibliografías te dicen 45, otras 40, pero ahí está el rango en el cual ya se debe tomar en cuenta el tratamiento. Bueno, la última, ¿cuáles son los criterios para un manejo normal en un neonato de madre toxémica? O sea, cuando nace, ¿qué es lo que tienes que fijarte? Que la madre haya tenido una preeclampsia leve, que el niño tenga buen Apgar y que pese más de 2,5 kilos, me parece que se comentó. Correcto, Lalo, es correcto. No, sería todo por mi parte. Está bien, si no tienen preguntas, podemos pasar al siguiente tema. ¿Me pueden avisar si ya se ve, por favor? Sí se ve. Ay. Ok. Vamos a hablar de la ictericia neonatal y la hiperbilirrubinemia. Primero quiero que recordemos de manera general pues el metabolismo de la bilirrubina. Recordemos que los eritrocitos pues en el sistema retículo endotelial, o más correctamente llamado sistema mononuclear fagocítico, se van a degradar en un grupo hemo y en globina. El grupo hemo, a su vez, gracias a la enzima hemooxidasa, se va a convertir en monóxido de carbono, biliverdina y en hierro ferroso.
La Javier, biliverdina Javier, se va a convertir Javier. en bilirrubina no conjugada a través del... Sí, Javier, se escucha un ruido detrás sí. feo. ¿Lo puedes quitar? A ver, permítame. Sí. ¿Ya no se escucha? No, ya no. Ok. Gracias. Bueno, entonces sí, por nada, doctora. La biliverdina a través de la biliverdina reductasa se va a convertir en bilirrubina no conjugada, que va a ser liposoluble. Entonces, debido a esto, va a necesitar un transportador, que en este caso es la albúmina. Y cuando llega al hepatocito, se va a convertir en bilirrubina conjugada gracias a la UDP-glucuronil transferasa. Y hay que recordar también que este proceso de conjugación se da en el 80% por el ácido glucurónico, en el 10% por el ácido sulfúrico y el otro 10% por otras moléculas. La bilirrubina conjugada, a su vez, por la acción bacteriana, se va a convertir en urobilinógeno, que en su mayoría se va a convertir en estercobilina, que es el pigmento de las heces. El 18% va a volver a la circulación hepática y el 2% restante se va a convertir en urobilina para su excreción. Entonces tenemos que conocer también estas definiciones. La hiperbilirrubinemia, que es un concepto bioquímico, va a indicar cifras de bilirrubina mayores a lo normal, que en el recién nacido de término no deben sobrepasar los 12 miligramos sobre decilitro y en el pretérmino no deben pasar los 15 miligramos sobre decilitro. Y la ictericia, que es un concepto clínico que nos va a indicar una coloración amarillenta de la piel y las mucosas ocasionada por el depósito de esta bilirrubina y se va a manifestar en el recién nacido cuando la bilirrubinemia es mayor a 5 miligramos sobre decilitro. A su derecha pueden ver una tabla en la que están las cifras de bilirrubina normales en neonatos con de acuerdo a los días de vida que lleven. Este tinte ictérico se va a ver en la piel, en las conjuntivas y cuando con la ictericia patológica también se puede presentar en el líquido cefalorraquídeo, en las lágrimas y en la saliva. Se va a presentar en el 60% de los recién nacidos a término y en el 80% de los pretérminos. Y puede detectarse haciendo presión con el dedo en las zonas del cuerpo, de manera que al blanquear la piel pues se nota más este tinte. Va a tener una progresión cefalocaudal, es decir, primero va a aparecer en la cara y podemos orientarnos con la escala de Kramer, que de acuerdo a las zonas en que se presente, nos va a... ¿Me escuchan todavía? Sí. Ah, ok. De acuerdo a la zona en que se encuentre, nos va a dar una idea de cuánto es la cifra de bilirrubina que se va a presentar. Sin embargo, hay que tomarla, como dije, como una escala de orientación. O sea, nos puede dar una idea, sin embargo, siempre hay que tomar las bilirrubinas para tener una cifra exacta. Voy a hablar primero de la ictericia fisiológica, que la vamos a diagnosticar ya que hayamos descartado otras causas en función de los antecedentes, los signos clínicos y los datos de laboratorio que tengamos. Y tiene las siguientes características. Va a ser monosintomática, es decir, solo se va a presentar el tinte ictérico. Va a ser fugaz, se va a presentar desde el día 2 y puede durar hasta el 7º día, teniendo su punto máximo entre el 3º y el 5º día. Va a ser leve, es decir, la bilirrubinemia máxima no debe sobrepasar los 12 miligramos sobre decilitro si el neonato está recibiendo lactancia artificial y 15 si está recibiendo lactancia materna, y también debe tener un Kramer menor a 3. Va a ser de predominio indirecto también. La ictericia por lactancia materna, en realidad su etiología es un poco desconocida, sin embargo, se ha visto que los niveles elevados de glucuronidasa pues facilitan esta desconjugación de la bilirrubina. Por eso se puede causar.
se presenta en el 5% de los recién nacidos a término y aquí me puede corregir, doctora, pero es que estaba un poco confundido porque había bibliografías que decían que iniciaba a partir del segundo, del tercero, del cuarto o hasta el séptimo día, entonces no sé exactamente en qué tiempo se puede presentar. Se puede presentar en cualquier tiempo. Puede ser temprano, mientras se mantenga la leche materna, puede prolongarse durante más tiempo. 3, 6 días se puede iniciar allá, puede ser que no inicie a los 3, 6 días, puede iniciar a los 7, no hay un día exacto, pero lo que tienes aquí es correcto, se puede ver tan tempranamente como al tercer día, porque supongamos que nace el bebé y no se le da leche, que traiga algún problemita, ¿no? Y no se le da leche materna, y cuando se vaya de alta, a los 5 días, 7 días, se empieza a dar la leche materna, va a iniciar después, ¿verdad? Depende del tiempo en que inicie la lactancia. Creo que es lo que dice, alrededor de 3 o 6 días de iniciada la lactancia. Sí. No sé Okay. si eso contesta tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Entonces, como ya mencionó, pues estas cifras elevadas de bilirrubina pueden persistir en las primeras 3 a 12 semanas y el hecho de que aparezcan no contraindica la lactancia materna. Sin embargo, interrumpir la lactancia, por ejemplo, hasta 2 días, se ha visto que disminuye bastante las cifras de bilirrubina. Y creo que también, Javier, lo que hay que tener en cuenta con la lactancia es verificar que la lactancia sea adecuada. Ajá. O sea, que haya suficiente leche, que las tomas estén dando en su momento, porque una de las teorías que más hablan de la ictericia por lactancia es por la circulación enterohepática. O sea, que el paciente se quedara en ayuno más tiempo porque durmiera más o porque la mamá tuviera insuficiente leche. Entonces, antes de suspender 48 horas la lactancia materna, hay que verificar que esa se está dando adecuadamente y que esa no sea la causa o que esté contribuyendo a la elevación de las bilirrubinas. Ok, gracias, doctora. Bueno, y también se ha visto que pues, el aumentar la frecuencia de las tomas puede resultar útil. Ahora, la ictericia patológica va a ser la que se presenta debido a que hay una afección subyacente y puede ser de causa no obstructiva, en la que la bilirrubina no conjugada es la que se va a elevar, o de causa obstructiva o colestásica, en la que va a ser la bilirrubina directa la que va a estar elevada. Se puede presentar en las primeras 24 horas y esto es lo que es el dato que nos puede orientar a que esta ictericia que se está presentando pues es patológica, y también que hay un incremento rápido de la hiperbilirrubinemia. La etiología en cuanto a las causas no obstructivas puede ser un aumento en la degradación de los glóbulos debido a enfermedad hemolítica, que haya una falla en el metabolismo, que haya infecciones o que haya otras causas como extravasación de sangre, traumatismos o policitemia. Podemos ver cuáles pueden ser algunas de estas causas en cuanto a los días que se presenten. Si quieren la pueden checar cuando vean la grabación más detenidamente. Ahora, las causas obstructivas o colestasis neonatal se van a caracterizar porque la bilirrubina directa es mayor a 2 miligramos sobre decilitro o hay un aumento mayor al 20% de la bilirrubina total, esto independientemente del tiempo de vida del neonato. Y también debemos sospecharla si hay una ictericia que se mantiene de 2 a 3 semanas o más, si hay signos también como coluria, hipocolia, acolia o incluso hepatosplenomegalia, y puede ser intra o extrahepática. Entre las intrahepáticas tenemos el síndrome de Alagille, que es un síndrome de herencia autosómico recesivo, que se va a asociar a malformaciones cardíacas como estenosis pulmonar y tiene una facies típica que se llama cara de pájaro, en la que la frente pues, va a estar abombada, el mentón y la nariz van a ser prominentes.
Va a presentar ojos hundidos el paciente y tener una cara triangular. Estaba buscando imágenes, pero la verdad, como me salían muchas, no sabía realmente cuál era la que... La que era la cierta. Sí, exactamente. También Ok. se pueden presentar defectos vertebrales y oculares y hay atresia de vías biliares. Otro de los tipos es la hemocromatosis neonatal, que pues va a ser raro que se presente y a diferencia de la hemocromatosis clásica, pues esta no va a tener una base genética. Va a ser de etiología aloinmune y puede presentar colestasis severa, escasa elevación de enzimas hepáticas y una disminución del tamaño del hígado. El diagnóstico lo hacemos por hallazgos de depósitos de hierro con una biopsia de las glándulas salivales o viéndolo en una resonancia magnética hepática. Y la mortalidad es elevada debido a que puede evolucionar a cirrosis. O mejor dicho, evoluciona a cirrosis siempre. Sí. Otras de las causas también pueden ser nutrición parenteral prolongada, infecciones, metabolopatías como la galactosemia, déficit de alfa-1 antitripsina, panhipopituitarismo o puede ser secundaria a una enfermedad neonatal crítica. Y en cuanto a las colestasis extrahepáticas, pues tenemos la atresia de vías biliares, en la que va a haber una obliteración progresiva, como su nombre lo dice, de las vías biliares extrahepáticas. Va a ser la principal indicación de trasplante hepático infantil y la causa más frecuente de hepatopatía en la infancia. Tiene una etiología desconocida y lo vamos a sospechar cuando tenemos un paciente aparentemente pues bien en cuanto a su peso y todo, pero que se va a presentar con ictericia más acolia más hepatoesplenomegalia en las primeras 2 semanas de vida. Este también puede evolucionar a cirrosis y también a insuficiencia hepática, y el diagnóstico de certeza se hace mediante una laparotomía exploratoria con realización intraoperatoria de colangiografía. El tratamiento definitivo pues va a ser el trasplante hepático, como ya había mencionado, y también hay un tratamiento puente que se hace previo al trasplante, que se llama portoenterostomía de Kasai. Ahorita les voy a mostrar una imagen de esto. Y sin la cirugía, pues antes de los 3 años, los neonatos pues mueren en el 100% de los casos, o mejor dicho, pueden morir en el 100% de los casos. Y El también mejor están los KISS. tratamiento es la detección temprana y la cirugía, ¿verdad? Si pones tratamiento definitivo, trasplante hepático, es como que diera a entender que con trasplante hepático se va a resolver todo. Y sabemos que no es así, la mortalidad del trasplante hepático es alta también. No sería un tratamiento definitivo, sería un tratamiento para prolongar unos años más la vida. Ok. Gracias, doctor. Bueno, igual están los quistes del colédoco que van a causar una dilatación congénita de las vías biliares extrahepáticas. Va a ser más frecuente en el sexo femenino y afecta a distintos segmentos, siendo la dilatación del conducto hepático común la presentación más habitual. Va a haber aparición de signos y síntomas a distintas edades y de varias formas, como por ejemplo ictericia del recién nacido lactante, una masa abdominal que va a causar pues, dolor, colangitis febril o litiasis. Esta también puede evolucionar a una cirrosis biliar y el diagnóstico se hace con pruebas de imagen como ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Y el tratamiento pues se resuelve con la resección del quiste. Este es el procedimiento de Kasai que les mencionaba para la atresia de vías biliares. Dice que el intestino se conecta al hígado pues, para permitir la salida de bilis, como podemos ver. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial en cuanto a las colestasis intrahepáticas y extrahepáticas? Las asociaciones de la colestasis intrahepática generalmente pues, es en recién nacidos pretérminos con bajo peso para la edad gestacional. A la exploración física podemos encontrar un hígado normal o disminuido como en la hemocromatosis. La gammagrafía pues, nos va a mostrar una captación lenta y una excreción normal. Y en la biopsia podemos encontrar lesión hepatocelular difusa, conductos biliares sin alteraciones o células gigantes. Y en la clínica pues va a haber acolia intermitente. Ahora en cuanto a la atresia biliar extrahepática,
pues se puede asociar a poliesplenia, malrotación intestinal o anomalías vasculares. Podemos encontrar hepatomegalia, como les mencioné. La gamografía pues va a tener una captación normal con una excreción alterada. Y en la biopsia podemos encontrar lobulillos hepáticos normales, proliferación de conductillos biliares, trombos biliares, fibrosis portal y células gigantes. Y a diferencia de la intrahepática, pues la colia aquí va a ser mantenida. Entonces, ya sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial cuando nos llegue un niño? El anterior, las bilirrubinas también pueden ayudar, porque en la hepatitis neonatal están elevadas las dos, mientras que en la extrahepática principalmente está la bilirrubina conjugada. Ok. Sí. Gracias. Entonces, cuando nos llega un niño con ictericia, ¿qué es lo que debemos ver? Tenemos que ver si hay factores de riesgo como hepatosplenomegalia, si hay un Kramer pues mayor a 3, el tiempo de inicio, si hay incompatibilidad de grupo, por ejemplo, o si hay signos como coluria y acolia. Si tiene alguno de estos factores de riesgo, pues ya que tenemos las bilirrubinas, se puede dividir en 3 grupos, por así decirlo, en los que va a estar elevada la bilirrubina indirecta, la bilirrubina directa o ambas. Cuando está aumentada la bilirrubina indirecta, podemos solicitar una BH, en la que vamos a ver si la hemoglobina está normal, aumentada o disminuida. Si está aumentada, la causa podría ser una policitemia, por ejemplo, debido a hipoxia, deshidratación severa, entre otras causas. Si la hemoglobina está normal, podemos englobar causas como inmadurez hepática, que este aumento fue inducido por fármacos, si hay algún error innato del metabolismo, incluso por la lactancia materna, como ya vimos. Y si la hemoglobina está disminuida, tendríamos que preguntarnos si hay sangrado. Si lo hay, tenemos que tratar la ictericia, pero pues también hay que abordar la causa del sangrado, hay que pues, ponerle transfusión, evaluar los tiempos de coagulación, etc. Pero si no lo hay, tenemos que evaluar si hay incompatibilidad al grupo y al RH, o si no la hay. Si la hay, o sea, si hay incompatibilidad, podemos tratarlo con fototerapia. Y si hay compatibilidad, pues podríamos realizar un COMS, en el que dependiendo si pues, es positivo o negativo, vamos a seguir haciendo un abordaje pues, para llegar a la causa de esto. Ahora, si la bilirrubina directa es la que está elevada, podríamos detectar otros signos, como ya les había mencionado, como son coluria y acolia, y también ayudarnos con estudios de imagen, como el ultrasonido, que si está normal, nos puede indicar, por ejemplo, que hay algún error en el metabolismo de la bilirrubina. Si está normal, podríamos considerar que hay un quiste del colédoco, si hay compresión extrínseca de la vía biliar. Y si nos sugiere una anormalidad, pero no se visualiza de manera adecuada, podríamos hacer esto. O sea, si las vías biliares intra y extrahepáticas no se ven, podemos sospechar una atresia y hay que corroborarlo con una biopsia. Y si la vía intrahepática está dilatada, pero la extrahepática no se ve, podríamos sospechar de una estenosis o atresia extrahepática que hay que corroborar con un gamagrama hepático. Ahora, en el caso de que ambos tipos de bilirrubinas estén elevados, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene acolia. Si la tiene, pues esto puede ser manifestación inicial de una atresia. Si no la tiene, tendríamos que evaluar si hay
un RCIU simétrico con una hepatitis neonatal, y esto nos va a indicar que, pues, que el neonato se infectó en la primera mitad del embarazo. Si hay una hepatitis neonatal con otras manifestaciones clínicas, nos puede indicar si se infectó en la segunda mitad del embarazo, y en ambos casos pues tenemos que hacer una serología para las infecciones por TORCH, hepatitis, o abordarlo con otros estudios. Ahora, una de las complicaciones que nos puede ocasionar el aumento de la bilirrubina, pues es el kernicterus. Esto hace alusión al depósito de bilirrubina en el cerebro, que va a tener predilección por los ganglios basales. Cuando llega hasta estos, también se puede denominar ictericia nuclear. ¿Cuál es el tipo de bilirrubina que va a estar aumentada aquí? Va a ser la indirecta, porque como vimos al principio, su liposolubilidad le va a facilitar. Permítanme, está pasando un avión y no sé si les molesta el ruido. No, te oye bien. Ok. La liposolubilidad de esta bilirrubina indirecta pues va a hacer que pueda atravesar de manera más fácil la barrera hematoencefálica, llegando pues a depositarse en el sistema nervioso central. Va a ser más frecuente en prematuros, en los que la clínica va a ser menos evidente, sin embargo pues va a ser más duradera. Y cuando la bilirrubina se deposita en los ganglios basales, los síntomas neurológicos se pueden agravar, pudiendo pues manifestar convulsiones, fiebre central o apnea, e incluso llegar hasta la muerte o desarrollar secuelas graves como son sordera neurosensorial o parálisis cerebral. En el cuadro a la derecha podemos ver características clínicas de la encefalopatía, o sea, del kernicterus, que va a tener dos formas, una aguda y una crónica. La forma aguda se va a dividir en tres fases. En la fase 1, que son las primeras 24 a 48 horas, podemos encontrar succión deficiente, estupor, hipotonía, convulsiones. En la fase 2, que va a ser a mediados de la primera semana, por ejemplo, podemos encontrar hipertonía en los músculos extensores, opistótonos, o retrocolis, que es una tortícolis con la cabeza hacia atrás, o fiebre. Y en la fase 3, que va a ser después de la primera semana, podemos encontrar también todavía la hipertonía. Me parece que igual el reflejo de Moro podía estar ausente. Por supuesto, está ausente. Sí. Y en cuanto a la forma crónica, en el primer año, pues la hipotonía, ahora, o sea, recuerden que en la forma aguda era hipertonía y ahorita se podía presentar hipotonía. Los reflejos tendinosos profundos pueden estar exaltados, puede haber reflejos tónicos cervicales o retraso en el desarrollo de habilidades motoras. Y después del primer año puede haber trastornos del movimiento como la coreoatetosis, puede haber balismo, su temblor, mirada hacia arriba o la hipoacusia neurosensorial que les mencioné antes. Aquí podemos ver un ejemplo en el que, no sé si alcanzan a ver, el tinte amarillo que está por ahí, por donde están los ganglios basales. No sé si lo ven. Sí se ve, sí. Ok. ¿Cómo vamos a tratar la hiperbilirrubinemia? Tenemos la fototerapia, que va a estar indicada con los niveles de bilirrubina indirecta van a superar un determinado valor para las horas de vida y peso al nacer. ¿Cómo funciona? Pues la energía lumínica va a convertir la bilirrubina no conjugada en un fotoisómero, lo que es la lumirrubilina, que se va a poder excretar de manera fácil sin necesidad de que pase por el proceso de conjugación. La fototerapia pues, va a disminuir la bilirrubina sérica en 1 a 2 miligramos sobre decilitro pues, cada 4 a 6 horas. Y puede haber complicaciones como son las deposiciones blandas, máculas eritematosas, deshidratación por aumento de las pérdidas insensibles, hipertermia o síndrome del niño bronceado, en el que pues, se va a presentar una hiperbilirrubinemia mixta.
En la tabla podemos ver la fototerapia que está indicada para recién nacidos menores de 35 años, según las guías NICE o NICE, como quieran llamarles, que nos van a indicar la edad gestacional y la bilirrubina sérica total que pues podemos esperar. ¿Y por Aquí dónde va a también eliminar la bilirrubina? La fototerapia. era por la piel, ¿no? No. Fácil expresión sin conjugación, dice allá. ¿Por dónde la va a eliminar? Ah, bueno. No estoy seguro de haber leído eso. Por la orina. Solo, La orina se vuelve más amarilla de lo que ya estaba, porque sí, cuando hay ictericia hay coluria. Pues ajá. aquí incrementa más cuando hay fototerapia, es la manera en que lo va a eliminar. Y por las heces no, o sea, solo. Por las heces no, es Ok. por las heces Solo, se elimina teniendo una buena, si se permite la alimentación, que tenga una buena técnica alimentaria para ajá. evitar esa circulación enterohepática. Porque cuando hay ayuno, hay sobrecrecimiento bacteriano y las bacterias no están conjugando bien la bilirrubina que le llega, entonces lo vuelve a absorber el intestino. Como pueden ver, el 80% de las bilirrubinas está circulando en esa circulación enterohepática. Y cuando está en sangre y la energía lumínica hace una conversión de la bilirrubina que permite que sea su excreción por vía renal. ok, doctora, gracias. Continúo. Sí. Ah, bueno, igual aquí, estas tablas, pues, nos pueden orientar también en cuanto a los que son mayores de 35 semanas de gestación, a diferencia de las NICE que eran pues menores de 35. Y también tenemos la exsanguinotransfusión, que como la doctora mencionó ayer, pues tiene sus riesgos y no se considera, mejor dicho, se considera solo para casos especiales. Como aquí dice, pues es una terapia de rescate cuando la bilirrubina va a sobrepasar ciertos límites y las indicaciones pueden ser, por ejemplo, cuando hay niveles críticos de bilirrubina en las primeras 48 horas, si se prevé un aumento de estas o si están cerca del rango de Kernicterus que eran cercanos a los 20 miligramos sobre decilitro o mayores a esta. Si hay una clínica de Kernicterus pues ya evidente, o se puede utilizar también para eliminar anticuerpos maternos presentes cuando hay incompatibilidad de grupos y la causa pues es una hemólisis. Y se hace con sangre reconstituida con menos de 5 días de extracción. La sangre fresca. Sí. Todavía sigue la discusión de la indicación del exsanguino, ¿no? En hiperbilirubinemia. Aquel que, creo que con ustedes comenté que por arriba de 20 antes era independientemente de cómo estuviera, era una regla. Pero ya se han hecho actualmente metaanálisis y no se ha llegado a un consenso. La pregunta que se hacen es por qué un recién nacido normal. O sea, el problema es cuando no hay inmunización, ¿no? Pero cuando hay inmunización, está muy clara la indicación de la exsanguinotransfusión. Eso no es ningún problema. Incluso se hace tempranamente sin esperar que llegue a cifras de riesgo. Pero cuando el recién nacido es normal y no tiene otros factores agravantes que hagan pensar que la bilirrubina puede subir más allá de los valores permitidos que se consideran de seguridad para el cerebro. Pero si ha visto que no es así, sí puede incrementar mucho. La pregunta es si esos factores no son susceptibles de medición, no es fácil medirlos, porque creo que cuando empezaste, ya lo vi hoy, que también hay trastornos genéticos, hay malformaciones genéticas que no se ven a primera vista.
y que pueden estar presentes y que es muy difícil tener a la mano, decir, ah, no, yo sospecho que tenga un Clicker o otro tipo de malformación Gilbert, y que yo tenga la mano para poderlo diagnosticarlo con la prontitud que requiere la elevación de las bilirrubinas, porque tengo que tomar una decisión mientras se hace el estudio genético, pues las bilirrubinas se están subiendo y está dañando. Entonces, en el último consenso decía que por arriba de 30 ya podría ser una indicación. Sin embargo, se siguen viendo los pacientes con Kernicterus, porque hay pacientes que se van a su casa y la madre no está tan preparada para acudir, o si van y les dicen, no, está muy bien, es la ictericia fisiológica, hay que medirla. A nivel de consulta hay que medirla mientras exista, para asegurar que es fisiológica. Hay que tener una continua medición, porque el Kernicterus puede llegar así nada más. Y cuando ya tiene manifestaciones clínicas, pues aunque hagan la exsanguinotransfusión, ya hubo el daño, ya se fijó la bilirrubina en los ganglios basales y se considera que es irreversible el daño. Tal vez se pueda sobrellevar de otra manera, pero ya existe un daño. Y las manifestaciones son tan sutiles como son que el paciente esté aletargado nada más y que no quiera comer. Esa es la de los primeros signos. Ya después todo lo que viene es que ya se instaló allá la enfermedad. Entonces hay que estar muy atento con lo de las bilirrubinas. Todavía no hay un consenso general acerca de cuándo intervenir. Pero que nos quedemos con la idea de que son malas, que hay que detectarlas tempranamente, que puede causar un daño irreversible y que hay que vigilarlas, no asumir que es fisiológica, sino hay que vigilarlas con laboratorio. Exactamente. Okay. Y pues eso sería todo, porque pues es un abordaje como que muy general. Ya puedo hacer las preguntas, ¿no? Claro. si no vieron las respuestas al principio. Bueno, la primera, quien quiera contestarla, pues, ¿cuál es la bilirrubina que puede llegar a depositarse en el sistema nervioso central? ¿La indirecta? ¿Perdón? No te escuché bien. La bilirrubina indirecta. Indirecta, sí. ¿Y a qué se debe lo anterior? Que es lipofílica, bro, y puede pasar la barrera hematoencefálica. Muy bien. ¿A partir de qué día se puede presentar una ictericia fisiológica? A partir del día 2, me parece. Muy bien. ¿Y cuál es el dato en cuanto al tiempo que nos haría sospechar que esta ictericia que se presente podría ser patológica? Que sea menor de Que se presente en las primeras 24 horas después del nacimiento. Muy bien. Sí. Y la exsanguinotransfusión es el tratamiento de elección para la ictericia patológica. ¿Esto es cierto o es falso? Lo acabamos de ver. No está bien establecido. Es falso. Exactamente. Pues sí, porque pues no hay un consenso y además solo se usa en determinadas condiciones. Doctora, disculpe, esas determinadas condiciones, entonces, para que me quede claro, ¿sería incompatibilidad del grupo materno-fetal? ¿O que tenga mayor a 20 miligramos de decilitro o 30 miligramos de decilitro? No, las incompatibilidades al grupo no son indicación. La única indicación directa, sí, es que exista isoinmunización materno-fetal. Isoinmunización, ok. Y también se vigila con qué rapidez están subiendo las bilirrubinas. Por ejemplo, si un niño en el momento de nacer tiene 4 de bilirrubina, se pone bajo fototerapia. Si las bilirrubinas están subiendo a un ritmo
más elevado que la fototerapia puede disminuirlo, se vigila si no tiene otros antecedentes. Y cuando estos niños, cuando llegan a 20, más o menos 22, no tiene otro factor de riesgo, pero se siguen incrementando a una velocidad alta, ¿no? O sea que la foto apenas está conteniendo la bilirrubina, es indicación de sanguinotransfusión, pero no hay un criterio establecido por el cual tú digas, cuando llegas a este punto, a este es el sanguinotransfusión, sino la velocidad de la elevación de la bilirrubina, aún con fototerapia. Lo primero que hay que hacer es la fototerapia. Excepto que estemos hablando de una isoinmunización, ahí no tendría sentido que yo le ponga foto y que yo espere a ver que no suba, porque va a subir. Allá la indicación está muy clara. Incluso a veces necesitan 2 exsanguinotransfusiones. O sea, baja un poco la bilirrubina, pero al poco tiempo vuelve a subir. Y es habitual la doble exsanguinotransfusión. También teníamos para hoy hepatitis neonatal, ¿no? Dijo que lo veríamos mañana. Le toca a mi compañero. A 13 vías biliares, es lo que lo viste tú. Sí, esto es lo que... Pues sí, O en sea, realidad porque no hay mucho que puedan hacer sí, clínico, es solo saber. Entonces, hepatitis neonatal y TORCH es para mañana. sí, Pues ya terminamos, así tan rápido. sí. Bueno, igual se me pasó a mencionar que pues nosotros como médicos de primer contacto, no, o sea, tenemos que referirlos cuando sospechamos que, por ejemplo, la causa de la ictericia es una sepsis, por ejemplo, o si hay algún error en el metabolismo, pues nosotros no lo podemos abordar, ¿no? Entonces, serían, por ejemplo, criterios de referencia a segundo o tercer nivel. Sí, lo que van a hacer es hacer una buena exploración e indicar a la madre que si tiene rechazo al alimento, asegurarse de la técnica de alimentación que sea adecuada. Si tiene rechazo al alimento, si llega a presentar fiebre, que inmediatamente acuda, y mientras tanto hay que vigilarla. Si está bien hacerle unas bilirrubinas, llega un punto las bilirrubinas que alcanza su máximo, ¿no? Y ya una vez que empieza a disminuir, ya podrían dejar de hacer el seguimiento con laboratorio, siempre y cuando vigilando que no incrementara la ictericia por medio de la piel, ¿no? Que se viera que la ictericia no aumenta. Ya llegó a un punto, por decir, lo va monitoreando, les llega a 12, 14, y luego empieza a bajar sin ninguna manifestación. Y tienen documentadas 2 bajas de bilirrubinas, ya pueden dejar de picar, o sea, de picarlo para tomarlo el laboratorio, pero sí, pero seguirlo vigilando mientras tenga la piel amarilla para que no incremente, porque los que tienen lactancia materna, creo que al principio lo pusiste de tus diapositivas, pueden tardar semanas en recuperar el color, de 3 a 12 semanas, persiste. Sí, O sea, estamos hablando de 3 meses que lo estás viendo medio amarillito, ver que eso no aumente. Si la madre es muy cuidadosa, se podrían recomendar los baños de sol. Claro, no el sol. A veces no es necesario sacarlo. Si en la casa, por medio de la ventana, se filtra el sol, se puede hacer la protección ocular y dejarlos allá alrededor de 15 o 20 minutos, en la mañana y en la tarde. Y eso ayuda mucho a disminuir la bilirrubina. eso sí es recomendable, ¿no? Porque creo que la GPC mencionaba que no había, ¿cómo se dice? No hay un tiempo en el que
se pueda ver si hay daños en la piel del niño, por ejemplo. Daño. O sea, no hay un tiempo establecido en el que podamos decir, no debe sobrepasar esto porque pues puede hacerle daño a la piel del niño. O sea, la luz solar. Pero la luz, Cardo la el luz daño solar. es por los rayos UV. Ajá. Es por los rayos Pero, UV. por ejemplo, si lo Sí, o dejamos sea, 15, no se 20 recomienda minutos, como porque a usted veces, mencionó. o sea, no se recomienda abiertamente, porque hay mamás muy descuidadas, o por quererlo hacerlo mejor, ¿no? Si que lo saquen, por ejemplo, a las 12 del día, eso no aguanta, pero ni 5 minutos estar en el sol. Pero si lo hacen tempranito y se hace a través de una ventana, puede tener hasta filtro la ventana. Depende de quién sea y del cuidado que vaya a tener la mamá, es la recomendación. Pero sí bajan las bilirrubinas, cambia la piel. Y también podría hacerse, o sea, tolerar cierto grado de ictericia. O sea, si la ictericia es mínima, pues no es necesario. Cuando esté muy fuerte y por laboratorio no llega a cifras de gravedad, se puede recomendar. Y una vez, en realidad, cuando se aconseja los baños de sol, no los van a estar asoleando durante 12 semanas. Es alrededor como 5 días más o menos. Con eso es suficiente. Después baja a quedar ligeramente amarillo. Y si está ligeramente amarillo, puede persistir las 12 semanas. Así. Siempre y cuando checando el laboratorio, que sea correcto, adecuado la piel con el laboratorio. Que estén correlacionados. Ok, doctora, gracias. Doctora, sí, tengo una duda. En el caso de que se sospeche que o sea, para verificar si la lactancia materna es causa de ictericia, en ese momento, para verificarlo por 48 horas, ¿se hospitaliza el bebé o cómo se mantiene? ¿Por líquidos o algo por el estilo? Cuando es por lactancia, se tiene que descartar todo. Descartar que no tenga sepsis, que no tenga algunos antibióticos o algunos medicamentos pueden provocar la ictericia. Si no tiene sepsis, no tiene medicamentos, no está infectado, no tiene diarrea, no tiene problemas respiratorios, no tiene ningún problema y se está alimentando exclusivamente con lactancia materna, la sospecha es alta. Los que tienen trastornos del metabolismo genéticos y que también toman lactancia materna, esa ictericia va a ser más arriba de la fisiológica, la vamos a detectar un poco más tarde. Por eso les digo que hay que vigilar, que aunque son menos casos, pero podría ocurrir. Y allá sí, pues tendría que suspenderse, dependiendo del trastorno del metabolismo que sea, podría ser que se tuviera que suspender por un tiempo prolongado la lactancia materna, pero en los pacientes que nosotros vemos normalmente se suspende unas horas nada más, se le da fórmula de lata, 1 a 2 tomas y se verifica que la técnica sea bien y disminuye las bilirrubinas. No es indicación la ictericia por lactancia materna, suspender la lactancia materna. Los beneficios de la lactancia son mucho mayores que la simple elevación de unas bilirrubinas a cifras permisibles donde no tiene riesgo de carnívoros. Y cuando se ha visto más elevaciones altas en pacientes normales o que no tienen otra patología por lactancia materna, es como les mencionaba, que la madre tenga insuficiente leche y esa está acompañada de deshidratación, sobre todo en nuestro medio que hay mucho calor. Si no hay suficiente leche, se deshidratan y eso aumenta muchísimo la ictericia y aumenta el riesgo que se eleven las bilirrubinas por arriba de lo fisiológico, aunque no tenga ninguna otra complicación. Cuando hablamos de fisiológico, estamos hablando que todo está normal. Entonces, en esto, aunque todo esté normal, si se deshidrata, ya no está normal. Y también la lactancia materna tiende a producir heces más líquidas que las leches de fórmula. Entonces es doble para hidratarlos.
En nuestro medio a veces se aconseja entre tomas dar un poco de agua. Algunos pediatras no lo recomiendan porque se supone que la leche materna tiene el suficiente volumen de líquidos y está suficientemente diluida para mantener la hidratación. Pero hay épocas del año, si nace el bebé, por decir, de verano, sobrepasa la capacidad de mantener el calor, o sea, sobre todo las mamás que no tienen aire acondicionado, que en la casa hay mucho calor, se puede deshidratar el bebé aún tomando buena cantidad de leche materna porque le falta más líquido. También hay que tener cuidado porque en el recién nacido y en la etapa de lactancia hay riesgo de producir intoxicación hídrica si damos mucha agua simple sin electrolitos. Y está considerada la intoxicación hídrica como maltrato del lactante, porque se han estudiado los psicólogos y junto con medicina, se ha visto que si a un bebé le das agua libre y te la rechaza, es porque no la necesita, no te la va a... El recién nacido normal, el lactante normal. Pero un lactante que está desmedrado, como dicen, desmedro, que no está bien atendido, que está abandonado, cualquier cosa que le des va a tomar. Entonces, pueden aceptar más agua libre sin solutos a la demanda que se le dé y provocar una intoxicación hídrica. En estos casos que digo que se pueda completar, sería una toma al día o no toda la toma, se le da un poquito de agua. El agua no los va a llenar, va a llorar igual, no va a sustituir una fórmula, por decir, no, la siguiente toma le voy a dar agua, no le voy a dar leche, no les va a dar vida. Si tiene hambre, va a llorar, sino que darle agua entre las tomas para hidratarlo nada más. Sería una vez al día o 2 veces al día, cuando mucho, y probablemente no sea la toma completa, con 1 onza de agua libre entre toma y toma, va a ser suficiente tal vez, en la mayoría de los casos, para hidratarlo sin suspender las tomas. Una manera de ver si hay deshidratación también, la orina se concentra mucho y cuando hay hiperbilirubinemia, más se concentra, está totalmente amarillo. Y allá es una indicación igual para decir a la madre que 1 o 2 veces al día le dé 1 onza de agua entre toma y toma para que se hidrate mejor. Pero si nace en una época donde no hay mucho calor, diciembre, enero, pues a lo mejor no es necesario. La leche materna es suficiente para hidratarlos. Y en todos los países donde no hay mucho calor, no necesitan complementar con agua. Okay. Gracias, doctora. ¿Alguna duda más? Aquí veo una pregunta en el chat. Dice que pueda servir a la hora de tratar de identificar la etiología de la ictericia, es prehepática, hepática o posthepática. Creo que el mejor abordaje es el que presentaron, ver cuál de las bilirrubinas está elevada y en base a eso hacer los diagnósticos diferenciales, si es la directa, si es la indirecta o si son las dos. Otra cosa que a veces es muy común hablar, decimos, tiene un tinte ictérico, ¿no? Y a lo mejor no ya nos acostumbramos a verlo, pero según los de la lingüística, es un término erróneo, porque ictericia ya habla de tinte amarillo. Entonces, decir tinte ictérico es así como un pleonasmo, como que estamos diciendo lo mismo. Si van a usar ictericia, ya se entiende que es un tinte amarillo, no tienen que agregarle la palabra tinte. Es una cosa pequeña, pero es bueno hablar bien, ¿no? Igual lo de la enterocolitis necrotizante es una mala traducción que está en varios libros, así como necrotizante, pero el término correcto es necrosante, porque el intestino no se necrotiza, se necrosa. Bien,
Entonces, si no hay nada, nos vemos mañana. Si no hay nada más. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Hasta mañana. Gracias. doctora. Mañana.